Escúchame, Suave, eso. suave. Ya una sola voz. Escúchame ajá. No te impulses de golpe, sino poco a poco, como si estuvieses reptando, ¿sabes? Como si estuvieses desplazándote poquito a poco. Bueno, queremos que te... Eso, Ya va, eso. ay, 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 ay. Ya, El cabello, el cabello. ajá, ya va. Hazme un favor, Víctor, hazme un favor, vente hacia acá. Vente hacia acá, eso, vente más hacia acá, vente hacia acá. Eso, eso, eso. Ajá. Veme a la cara. Oh, ya va. Eso, eso. Respira, respira profundo. ¿Listo? Ya. Ok. Te duele un poquito la pierna. No, No, la pierna no. Ay. hágame un favor. Gaby, respira, simplemente respira. Relájate. Y ya. Es a tu tiempo, no al nuestro, ¿viste? Cuidado con esto, Gaby. Aquí tienes una toallita, cuidado. No es a tu tiempo, es al tuyo. Por lo menos mira qué tanto has avanzado. ¿Qué tanto has avanzado? Bastante. Ya tienes el cuerpo afuera. Ven, mano, espera. Ok, ya lo hago. Creo que de lado mejor. Sí, ok. Como tú quieras. Por eso te digo, es a tu ritmo. Mira, arriba vas. No. Ahí te vas a apoyar la espalda con algo. Sí, es que ya lo hago. Colócale el dedito ahí. Dale. Tranquila, sube. El dedo o el guante. El dedo o el guante. Eso. Correcto. Muy bien, Gaby. Ven, voy a agarrar la axila y voy a jalarte hacia arriba, ¿listo? Ya va. Ya va. Cuando da tu tiempo. Escúchame, Ya vamos a hay. cortar, vamos Ya a va, cortar. ya va. Una sola. Es la voz de ella. Listo. Ok, cuidado aquí, Gaby. Ya. Ahí. Ya va. Que ella se siente. Sal de ahí, Víctor, porfa. Para que ella vaya saliendo por lado propio. Ay, ya va mi pie. Ya. Voy mal. Ya va, déjala. No llama. Ella tardó ahí atrapada 32 horas, estaba en su habitación, le dio hambre y fue a la cocina y ahí empezó a temblar. Todo se empieza a derrumbar, dice que la pared que dividía una casa con la otra se cayó y ella veía la otra casa. Empiezan a caerse todo, uno de los pilares casi sobre ella y la deja encerrada. Ella estuvo gritando, tenía un celular que al final no pudo enviar los mensajes porque tampoco había red, pero empezó a gritar una enfermera que vivía cerca de ahí también, atrapada ella también, empezaron a hablar y a platicar entre ellas. Rescatan primero a la enfermera esa misma noche y ella tarda 32 horas enterrada ahí entre los escombros con una pierna lastimada. Lo que acabas de ver es el rescate. Dice ella que para mantenerse consciente comió un poco de salsa catsup y queso rallado que cayó del refrigerador. Por momentos incluso guardó la calma, empezó a pedirle a Dios que le ayudara. Los primeros intentos de rescate fallaron, pero un voluntario continuó llamándola hasta escuchar su voz. Durante la noche pudieron abrir ese pequeño orificio que tuviste entre las ruinas y finalmente apareció su rostro. Fabiana no podía salir por sus propias fuerzas, la ayuda tuvo que llegar hasta donde ella estaba. Los discípulos parece que pasaron horas también así. Hacía apenas unas horas habían estado con Jesús, vieron alimentar a la multitud, todo bien padre. Ahora estaban en medio del mar, agotados, unos pescadores experimentados, luchando contra el viento sin poder salir adelante. Tuvieron incluso, el agua se metía al barco. Juan resume la escena así, ¿verdad? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos estaban obedeciendo al Señor, Jesús les había dicho que se adelantaran. Aún así, enfrentaron una tormenta. Aunque no podían verlo a Jesús, Jesús sabía dónde estaban sus discípulos, lo acabamos de leer en el pasaje, lo vamos a estudiar en un momento. Él conocía su fatiga, su cansancio, pero Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios y hombre, ahí junto a ellos, gobernaba todo en la escena. Nada se le salió ni se le escapó de las manos. Él gobernaba cada momento aquella noche. El pasaje entonces de hoy nos va a enseñar que la paz crece en nosotros cuando reconocemos quién es Jesús.
El problema es que dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver nuestras tormentas. Lo hemos escuchado varias veces porque es la misma escena donde Pedro camina sobre el agua, solo que lo cuenta Mateo y no lo cuenta Juan. Pero Pedro empezó a ver el viento, las olas, la tormenta y se empezó a hundir. Y cuando dejamos de entender quién es Jesús en nuestra vida, perdemos la paz en nuestra vida. Pensamos que todo ahora está fuera de control, se ha salido de control. Nuestra pregunta el día de hoy es, ¿qué hace el Señor cuando la oscuridad, el cansancio y el temor dominan nuestro corazón? ¿Han estado ahí? Hemos estado, muchos sé que están hoy en una situación complicada y difícil en su vida. Pero, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará el Señor Jesús cuando hay oscuridad, cansancio, temor? Nuestras fuerzas ahora entendemos que también están limitadas, no solamente los recursos, como vimos en el mensaje anterior, nuestras mismas fuerzas se han acabado. ¿Qué hará Jesús en medio de la prueba de nuestra fe? Lo que veo es que esa prueba que viene ahora sobre nuestra fe para saber si conocemos quién es Jesús o no, es primero una prueba de fe, de saber si voy a confiar o no en Dios en medio de la prueba. Es la prueba de nuestra fe. Luego vemos a Jesús vencer ese temor de los discípulos, la presencia de Jesús que vence el temor. Y por último vemos en el pasaje la paz, esa paz que guarda nuestro corazón. Y esos serán nuestros 3 puntos el día de hoy. Vamos a ir a nuestro primer punto. Aquí vamos a ir desglosando nuestro pasaje. El primer punto le pusimos de título la prueba de nuestra fe, y es que Jesús está controlando todo. En el pasaje justo anterior, en Juan, dice que la multitud vino para hacerlo rey, y él se apartó a un lugar y se fue a un monte solo, ¿ok? Y luego aparecen los discípulos ya en la noche yendo hacia el mar. Hay 2 pasajes paralelos que están contando la misma historia, es Mateo 14 y Marcos 6. Y en esos 2 pasajes da un poco más de detalles. Y dice en esos otros pasajes que Jesús les dijo a sus discípulos, adelántense, era una orden, vayan ustedes, adelántense en el mar y vayan hacia Capernaum. Era conocido, porque ellos vivían ahí, eran de Capernaum, todos ellos, la mayoría, 7 por lo menos de los discípulos, eran de la zona y eran pescadores, y ese era el mar donde ellos pescaban, el mar de Galilea, y ellos conocían ese mar. Hasta la fecha, ese lugar es conocido por levantar tormentas de la nada, por la condición geográfica que tiene entre montes y luego baja rápidamente y está el mar. ¿Han visto cuando vas llegando, si vas en carretera a Acapulco, bueno, a cualquier playa de esa zona del Pacífico, ¿verdad? Vas entre las montañas y de repente para abajo, para abajo, para abajo y ya está el mar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Ahí en Puerto Escondido, ¿te acuerdas? Bajas luego, me acuerdo perfectamente. Y luego entonces entras al mar. Bueno, toda la zona del mar de Galilea es así. Y eso provoca que el aire choque, el aire frío de las montañas choque con el aire caliente abajo, y eso genera tormentas. Es clásico en la zona. Ellos conocían ese lugar, pero parecía un recorrido conocido entonces por varios de ellos. Eran pescadores. Sin embargo, las condiciones cambian en un momento. ¿A nuestra vida llegan así condiciones que cambian en un momento? ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que estábamos tranquilos, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? Y algo se levanta contra nosotros. La Biblia a todas esas situaciones le llama pruebas, son pruebas a tu vida. Y van a probar, como vemos aquí, la prueba de nuestra fe. El mar comienza a agitarse. Les había explicado, no me acuerdo en qué mensaje, pero que el mar, en la palabra de Dios, no es como cuando vas precisamente a Acapulco, a Cancún, a Nuevo Vallarta, ¿verdad? O alguna playa así. No, siempre el mar simboliza en la palabra de Dios, es un tipo de problemas y de dificultades. El mar siempre está agitado en la Biblia. En el mar
no, la vida es más sabrosa en la Biblia. En el mar siempre hay problemas en la palabra de Dios. Tienen que atravesar, por ejemplo, al salir de Egipto, atraviesan el mar y simboliza esas pruebas y dificultades, cosas imposibles. Pasaron ahí, en el mar, se levantó una tormenta. ¿Te acuerdas cuando Jonás se levantó una tormenta? ¿Quién dice en Jonás que levantó la tormenta? Tienes que leer con detalle Jonás, porque dice que Dios levantó esa tormenta. Y él reconoce, ¿no? Esta situación es por mí, y lo lanzan al mar y la tormenta se calma. Y así hay varias ilustraciones de eso. Mismo Pablo sufriendo naufragios en el mar, es otro mar, pero siempre es así. Entonces, en medio de las dificultades, Dios va a probar nuestra fe. Ese es el principio bíblico que tú tienes que aprender. Dios va a probar si realmente crees o no ahí en la oscuridad. Porque cuando todo va bien, hombre, somos los mejores cristianos. Pero cuando empiezan las cosas a ir mal, tú tienes que estar preparado. Tienes que estar fuerte en Dios. Uno se fortalece en Dios en los tiempos de calma, pero donde te haces experto en Dios es en los momentos difíciles. Dice que ningún mar en calma hizo experto, ¿no? ¿Qué pasa? Hizo experto a un marinero, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos momentos de felicidad, de gozo, de tranquilidad, de buenas noticias. Oye, de que Dios nos esté proveyendo, aunque sea pan y pescado, no pasa nada. Él es soberano, Él provoca que haya pan suficiente y sobre, pero de un momento a otro, ahora están metidos en la oscuridad y en el peligro real de perder la vida unos expertos pescadores. Los discípulos estaban en el mar porque Jesús los había enviado ahí. Ese es otro principio aquí. La obediencia, cuando tú obedeces a Dios, no quita que te meta en pruebas. La obediencia a Dios no quita que te metan en pruebas. Marcos y Mateo usan un verbo fuerte aquí, donde Jesús prácticamente los obligó a subir a la barca. Ellos quizá querían quedarse, los discípulos, pero viendo cómo la multitud lo hacía rey, Jesús dijo, no, váyanse ustedes de aquí. El Señor los alejó de la escena. Muchas veces Dios también nos aparta de situaciones que nosotros consideramos buenas porque Él conoce incluso nuestro corazón. Y a veces algo bueno que te parece para ti realmente no es bueno para ti. Eso también es otra lección. Oye, vamos a hacer rey a Jesús. ¿Cuántos no quieren que Jesús sea rey? Que reine en este mundo y que quite a todos los políticos y presidentes y reyes tiranos de este mundo. Que gobierne Él, que quite a los policías, a los ejércitos y Él gobierne. Eso va a pasar un día, pero no es el momento. Y no era su momento de ser rey de esa manera. Un día Él se va a sentar en el trono de David. Pero ese momento no era su momento. Él prefirió una corona de espinas primero antes que una corona real, ¿verdad? Una corona de gobierno político. Los discípulos hubieran querido estar ahí, pero Él les dijo, no, váyanse de aquí, adelántense ustedes, fue una orden. Y Él despidió a la multitud y se fue al monte a orar, y dejó solos a sus discípulos y se levanta la tormenta allá. La prueba es si obedecían aún enfrentando oposición. La voluntad de Dios también puede llevarnos a pruebas para fortalecer nuestra fe. Es el punto aquí. Al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar. Y ellos eran expertos incluso en viajar de noche, porque están aquí cuando ya se encuentran en la tormenta y atrapados en la oscuridad. Son entre las 3 y las 6 de la mañana, ponle 4 o 5 de la mañana cuando están en medio de la tormenta. Dice que, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, que era donde ellos generalmente vivían, pescaban. Estaba ya oscuro
y Jesús, hace Juan el subrayar esto, ¿verdad? Jesús no había venido a ellos. Jesús está en el monte orando. Es importante que no escapemos y no huyamos de las pruebas. Cuando estés en medio de las pruebas es donde te debes acercar a Dios con más fuerza, con más temor, con más devoción. No es para que te derrumbes, no es para que te alejes, no es para que huyas. No, tienes que estar ahí en medio de la prueba. Dios muchas veces incluso no va a quitar la prueba hasta que lo busques a Él. Santiago hace énfasis en eso. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, todos aquí, está hablando de una iglesia, aunque eran judíos, pero es una iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, ni siquiera dice nada más por gozo, por sumo gozo, o sea, por mucho gozo, cuando se hallen en diversas pruebas. Y yo me imagino, ¿verdad? Ay, qué bueno que llegó esto, porque ahorita vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Vamos a ver a Dios actuar en medio de la prueba. ¿Sí estamos así? Yo esperaría, ¿verdad? Porque la Biblia dice eso. Hermanos, ya llegó, lo estaba esperando. Venga, vamos a ver, no hay dinero. Vámonos a orar, ¿verdad? Se nos acabó el trabajo, no encuentro trabajo, vámonos a orar. Y a mandar currículums, ¿cómo que no, verdad? Qué padre que llegó esto, porque fortalece mi fe. Yo no dependo de un trabajo, dependo de Dios. Llegó la enfermedad difícil, vamos a enfrentarla. Vamos a dar la lucha hasta el final y que sea lo que Dios quiere. Dios va delante de mí, Él me va a ayudar, Él es mi ayudador, es mi escudo en mi mano derecha, Él es mi salvador. Venga. Amén. Amén, hermanos. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe les va a producir algo que ayer las mujeres estudiaron, se llama paciencia. Dios usa esas pruebas entonces para formar en nosotros perseverancia, cuestiones de carácter que te faltan, madurez, dependencia de Dios que tanta falta nos hace. Cuando las circunstancias se oscurecen, el temor llega y está ahí presente con nosotros, no ves la salida, no ves ni para dónde, no sabes qué hacer, ¿verdad? Lo único que sabes es que Jesús está por encima de la tormenta, por encima de la tormenta. Por eso debemos permanecer fieles a Dios, hermanos. Mira, estos que estaban en la barca son sus discípulos. O sea, no es que a toda la multitud la mandó en barcos y que los agarre la tormenta ya por quererme hacer rey, ¿verdad? No. Los discípulos de Cristo, los seguidores fieles de Jesús fueron metidos en la tormenta. Los seguidores fieles de Jesús son probados en su fe. ¿Te das cuenta? Amén. Necesitamos salir de las tormentas fortalecidos, es lo que te da fuerza. Dicen los que van al CrossFit o al gimnasio, ¿verdad? Si no duele, no, como que no está trabajando la onda ahí. Tiene que doler, ¿verdad? Y hasta les gusta así, ay, qué rico duele, ¿verdad? No sé, yo no entiendo esas cosas, pero ellos así, ¿verdad? Y entonces, pero eso les da fuerza. Y mira ya cómo se ve, ¿verdad? Y están así, ¿verdad? Mira ya mis cuadritos, y pues ahí más o menos, ¿verdad? Pero mira, ya se ven los cuadritos, ¿verdad? Y están hasta orgullosos. ¿Sabes dónde se forma eso? En el gimnasio a las 6 de la mañana, amigo. No en la cama. También se forman, ¿sabes dónde? En la plancha del quirófano. Ponemos ahí prótesis. Si tú quieres agarrarle a, ¿cómo se dice? Atajos. Lo he dicho varias veces. No hay atajos para ser fuerte, hermanos. Porque el que trae los cuadritos del cirujano plástico, cuando quiere cargar algo, no puede. Es falso. Es falso. ¿Me estoy explicando? Así es. Marcos dice ahí que Jesús los vio incluso, los vio remando con fatiga. Es difícil que Jesús los haya podido ver a simple vista, primero porque dicen los que estaban en la barca que estaba oscuro. Son las 4 de la mañana más o menos.
Jesús sí está en un monte, pero es difícil que naturalmente tú puedas ver a alguien que está como a 4 o 5 kilómetros de distancia. Pero Marcos hace el énfasis en decir que los vio remando con fatiga mientras Jesús estaba en el monte orando. Su experiencia y fuerza que ellos tenían como pescadores no era suficiente. Mientras los discípulos luchaban contra el viento, Jesús permanecía allá en el monte orando y seguramente pidiendo por ellos. ¿Sabes que hay infinidad de versículos que dicen eso? Que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede. Necesitamos leer la Biblia, hermanos. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Que Dios ya sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Pide, no tienes porque no pides. Pide y se te dará. ¿Has leído eso también? Porque Dios anhela nuestra dependencia de Él. Que nosotros tengamos esa relación con Él. Lo hemos dicho hasta el cansancio, esto no es una religión. Que venimos el domingo porque hay que venir el domingo. Y luego sales de aquí y parece que no eres cristiano. No, no, no. Si esa es tu condición, esta no es tu iglesia, aquí no hacemos eso. Hacemos todo lo necesario, dice Pablo, y los líderes y los pastores de esta iglesia trataremos hasta el cansancio de hacer eso, que Cristo se ha formado en ustedes. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Y va a suceder, no solamente escuchando aquí y hoy con mucha atención, sino que esto que estás recibiendo lo estés aplicando a cada situación en tu vida que está viniendo a tu mente y luego saliendo por esa puerta, cada día lo apliques. Porque es ahí donde te vas a hacer fuerte y vayas a Dios, ¿verdad? Dice ahí que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En los otros pasajes dice que era un tormentón. El agua se estaba metiendo al barco. Ellos temían por su vida. Los otros dos evangelios dan un poco más de detalle de lo que estaba pasando ahí. Ahora, antes de seguir aquí, ellos ya habían estado en una tormenta con Jesús en la barca incluso. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ellos también van cruzando ese mismo mar, pero ahora sí Jesús está en la barca. ¿Cómo está Jesús? Está durmiendo. Y lo van a despertar porque tenía el sueño pesadito de Jesús. ¿Verdad? Pues es que nada le preocupa, hermanos. Y entonces, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me despiertan hombres de poca fe? ¿Verdad? Les dice, a ver, pues ya, déjenme lavo la cara tantito y el otro así, ¿verdad? Agarrándose. Y dice que mandó a calmar todo, ¿verdad? Y ellos se maravillaron diciendo, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Ya había pasado, hermanos. Pero ahora Jesús no está en la barca. Esa es la diferencia. Jesús no está en la barca. Necesitas en esos momentos buscar a Jesús, subir a la barca a Jesús, por así decirlo. El salmo, hay varios salmos. El salmo 121 que leyó Edna para las mujeres ayer. El salmo 5 que leímos hoy hablaba de esto. El salmo 42. ¿Verdad? Y el mismo salmista se repite a sí mismo, se pega a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cálmate, ¿verdad? Aguanta, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No conoces a Dios? Espera en Dios, porque después de esto que estamos pasando, aún he de alabarle. Él es salvación mía y Dios mío. Y se tiene el salmista que recordar esas cosas. Nosotros también intentamos resolverlo todo con más esfuerzo, controlando las cosas. Ahí me incluyo a mí mismo. Pero nuestro esfuerzo nunca puede sustituir la dependencia que debemos tener de Dios. Amén. Necesitamos depender más de Dios. Fabiana, ¿verdad? Estábamos hablando de Fabiana. Fabiana durante más de 30 horas permaneció atrapada entre los escombros, rodeada de oscuridad,
sin saber qué iba a pasar, si la iban a encontrar, si iba a sobrevivir. Ella no podía remover el concreto por sí mismo, no podía abrirse camino hacia afuera, tiene ella grabados videos allá adentro. Solamente podía esperar y confiar en su Dios, que también lo dice en algunas entrevistas que le hicieron después. Mientras los rescatistas trabajaban para llegar hasta donde ella estaba, cuando logran abrir ese boquete, encuentran a Fabiana con esa sonrisa en su rostro. Increíble, hermanos. Así como esa, se han repetido historia tras historia allá en Venezuela. Los discípulos conocían la oscuridad, sentían la fuerza del viento. Ahora están a punto de descubrir que el Señor se encontraba por encima de la tormenta. Y vamos aquí a nuestro segundo punto, porque tú necesitas la presencia de Jesús, la presencia de Dios en tu vida, la presencia que va a vencer nuestros temores y nuestras dudas. Nuestros temores y nuestras dudas. Segundo punto aquí. Los discípulos habían remado entre 5 o 6 kilómetros y llevaban horas, porque cuando se van eran como las 9 de la noche, más o menos haciendo los cálculos. Cuando ellos toman la barca son como las 9 de la noche, y cuando están en medio del mar y tratando de remar en contra de la tormenta y del viento, son como las 4 de la mañana. Llevaban horas luchando ahí. Entonces vieron algo inesperado. Y esta es otra enseñanza, apúntale bien ahí, porque Jesús, Dios, casi nunca hace lo que nosotros pedimos. O sea, tú tienes una idea de cómo salir del asunto, pero Dios tiene una idea mejor. Dios siempre viene con algo que nos deslumbra, con algo que no entendíamos incluso. Incluso cuando te dice no o ahorita no, es porque Él tiene algo preparado mucho mejor en sus planes para ti y para mí. Solo que en ese momento no lo entiendes. No lo entiendes. Yo he pasado por ahí, hermanos. Y lloramos y todo, y por qué nos hacen esto, y bla, bla, bla. Y cuando no nos dimos cuenta que Dios nos estaba cuidando de otras cosas más horribles. Siempre Dios viene con algo inesperado. En medio de nuestras dudas y de nuestros temores, siempre Jesús aparece. Si tú lo buscas, si tú te acercas a Él, aparece con algo que te va a sorprender. Aquello que dominaba a los discípulos permanecía bajo sus pies de Jesús, ¿verdad? La tormenta está bajo los pies de Cristo. Por eso Él va ahí caminando sobre el agua. El Antiguo Testamento, incluso, bueno, déjame, te muestro el pasaje aquí. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, son 4 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. ¿Quién se lo hubiera esperado? Gente que quiere hacer como racional la Biblia dice, no, lo que vieron es Jesús caminando en la orilla del mar. Ajá, a 6 kilómetros en la oscuridad, porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, no te quieras imaginar cosas tú, enriquecer la Biblia, ¿verdad? No, pues si dice que lo vieron andando sobre el mar, tanto que lo subieron a la barca, que estaba a 6 kilómetros de distancia de la playa. Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y entonces tuvieron más miedo, ¿verdad? Más miedo. Los otros pasajes dicen que no sabían qué era, vieron una silueta de un ser humano caminando sobre el mar y gritaron, ¡un fantasma! ¿Verdad? ¡Un fantasma! No entendían lo que estaba pasando, pero era Jesús caminando sobre el mar. El Antiguo Testamento atribuye a Dios el dominio absoluto sobre todo, sobre su creación. Estas señales, hermanos, esta es la quinta señal. Jesús camina sobre el agua. La anterior fue la cuarta. Jesús alimenta a los 5,000. Eso de que Jesús camina sobre el agua, contado por 3 de los 4 evangelistas, es un hecho histórico. No es una fábula, algo que alguien inventó. 3 diferentes personas y grupos de personas que están incluidos en la historia lo vieron con sus ojos.
vieron a Jesús caminar sobre el agua. Incluso Mateo cuenta la historia de que Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine igual que tú sobre el agua. Le dijo, pues bájate, ven. Y Pedro, el Pedro de siempre, se baja de la barca y logra dar unos pasos, hermanos, cosa que tú y yo no creo que podamos. Y todavía Jesús lo regaña, ¿verdad? Porque se empieza a hundir. Le dice, ¿qué pasó? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Le dice. ¿Verdad? Ya lo ayuda a subir también con él a la barca. El Antiguo Testamento lo menciona aquí en Job, por ejemplo, Job 9:8. Dice, hablando de Dios, Él solo extendió los cielos. Él agarró los cielos y los extendió, dice ahí. Y Él anda sobre las olas del mar. Era una referencia clara a lo que Jesús hizo. Ese milagro revela quién es Jesús, que es la función de cada señal. Ellos tenían que ver cosas que solo Dios podía hacer, porque la intención del Evangelio de Juan es que reconozcas que Jesús, el Hijo de Dios, es el Dios de todo. Y que creyendo en Él, en el Hijo de Dios, tengas vida en su nombre. Y entonces hay testimonio tras testimonio. Y estas 7 señales, esta es la quinta, estas 7 señales que Jesús escoge para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. El problema puede superar nuestras fuerzas, pero jamás las de Dios. Al principio ellos tienen miedo, no reconocieron a Jesús. También nosotros podemos confundirnos cuando Dios obra. Y decimos, ay, qué bueno, ¿verdad? Fue suerte. No fue suerte. Siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Y eso debe, hermanos, trabajar en nosotros nuestra fe, nuestra paz. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando Jesús dice, yo soy, no teman, ¿sabes? Es un juego de palabras que Juan está utilizando intencionalmente. Hay otros 7 yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Este yo soy que insiste en usar Juan en su evangelio, viene traducido del Antiguo Testamento, de donde nosotros sacamos la palabra Yahvé, Jehová. Yo soy el que soy, eso significa. Y es, hey, yo soy Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo. No temas, yo soy tu Dios, no temas, yo soy tu Dios, no temas. Eso revela quién es Él y nos ayuda a nosotros a tener fe y a tener paz. La paz que tú y yo necesitamos comienza al reconocer que Cristo está presente en cada situación en tu vida y que Él la gobierna. Están en sus manos, hermanos. No tengas miedo. Yo soy, te dice Él. Ahí, en medio de tu sufrimiento, cuando tú estás encerrado allá en tu cuarto a solas, o estás llorando a solas, Dios está junto a ti. Y puede estar simplemente ahí para consolarte, para animarte, para darte fuerzas, para que puedas pasar a través de la tormenta incluso. No temas. ¿Dónde más dice eso? Porque hay un chorro de lugares, dicen algunos, yo no me he puesto a contarlos, que hay 365 no temas, uno para cada día. Pero traje aquí una promesa en Isaías 41:10. Él les dijo, yo soy, no teman. Ok, 6:20. Isaías 41:10. No temas. Te dije, esto es palabra de Dios para tu vida. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. La paz que el mundo da, hermanos, es muy pasajera. Puedes tener la supercuenta de banco, te dije la vez pasada, y venir otro COVID 2.
y no va a ser suficiente los millones de pesos que tengas en la bolsa, ni que conozcas al director del hospital, no sé, ¿verdad? La paz de Dios descansa en su presencia. Es ahí donde está nuestra paz, la paz que nosotros necesitamos para nuestra vida. La fe también, la fe se lleva a nuestros temores. Si tú crees en Dios, mira, yo sé que si le preguntas a la gente, pues ¿crees en Dios? Pues sí creo que hay un Dios, ¿verdad? Pero no me interesa. Bueno, su fe está a nivel de la fe de los demonios, hemos dicho, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan. No, hermano, tú necesitas tener una fe que pone su vida en las manos de Dios, una confianza firme en Él. Y eso te va a dar paz también. Va a quitar tu cansancio, de eso que no puedo, ya no quiero, ¿verdad? Tu cansancio. Aún nuestro dolor. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones que duelen en nuestra vida? Aún en medio del dolor, Dios puede darte paz. En medio de no sé qué es lo que va a pasar, de la incertidumbre, de qué sigue. No sé, Dios puede estar junto a ti en medio de esos momentos. La fe se lleva nuestros temores, nuestro cansancio, nuestro dolor y nos da el descanso que necesitamos al recordar que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, que nuestra vida está en sus manos. Jesús, ¿verdad? Ya se había acercado a la barca, había hablado con ellos, no teman, yo soy. Ahora vamos a pasar al punto 3, donde Juan muestra cómo su presencia transforma la escena del temor a la confianza, de tener esta duda de quién es el que está ahí, a la seguridad de que Jesús está con nosotros y les llena de gozo el momento. La sonrisa que vemos en Fabiana, ¿verdad? De esta historia que estoy tomando como ilustración. La sonrisa de Fabiana en medio de los escombros, aún ya saliendo de ahí, ilustra muy bien esta escena en la vida ahora de nosotros. Todavía no había salido de los escombros en la foto que les mostré, pero ver cerca a su rescatista, escuchar su voz, le dio ánimo y esperanza. Necesitamos esa paz para nosotros. Y este es mi tercer punto aquí. La paz que guarda nuestro corazón. Porque nuestro corazón se agita, hermanos. Por eso dice que la paz guarda el corazón, porque cuando estás desesperado y todo, ¿has sentido? Y que no puedes respirar y el golpeteo aquí. ¿Sí lo han sentido o no? Nada más yo. Cuando me da un chorro de miedo y digo, ¿y qué va a pasar, verdad? Y no puedes ni dormir. Y yo me despierto a las 6, pero ya de viejito, ¿verdad? Pero cuando estás 2, 3, 4 de la mañana ahí, ¿verdad? Y con la incertidumbre de todo, ¿verdad? La paz, agarra ese corazón, lo mete en la cajita y lo guarda. La paz que guarda el corazón. ¿Qué fue eso? La presencia, ¿verdad? La presencia de Jesús produjo una respuesta, primero, una respuesta inmediata. Los discípulos pasaron de tener temor al gozo, de la incertidumbre a la seguridad. El versículo incluso muestra dos verdades. Recibieron a Cristo y llegaron al destino inmediatamente. En los otros pasajes dice que la tormenta cesó y luego llegaron a puerto seguro, dice también ahí. Entonces, primero tienes que asegurar tu barca, ¿verdad? Fue lo que hicieron ellos, ¿verdad? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Los discípulos habían tenido miedo, pero al reconocer la voz de Jesús, ahora tal vez ese es el problema, no conoces la voz de Jesús. Pero ¿cómo es eso si Jesús dice que sus ovejas oyen su voz, la reconocen y lo siguen? Esto, hermanos, de veras necesitamos examinarnos profundamente. Porque si yo digo que soy cristiano, yo debo reconocer la voz de Jesús y no ser rebelde a su voz y seguirlo.
La necesidad más profunda no es solamente que disminuyera la tormenta y todo. Ellos necesitan siempre, aprendieron ahí, necesitamos siempre a Jesús en nuestra vida. Y Él se los dice, se los confirma, ¿verdad? Les dijo, toda potestad, cuando Él se está yendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo está bajo mi poder. ¿Entienden eso? Todo está bajo mi poder. No es que el chancludo, ¿verdad? El diablo panzón. Aún ese está bajo el poder de Cristo. Todas las cosas están bajo su poder. ¿Sí dice eso tu Biblia ahí en Mateo 28, no? Todas las cosas me fueron dadas. Y aquí yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros buscamos explicaciones, buscamos respuestas, buscamos soluciones, pero la paz crece cuando dejamos de concentrarnos en la situación, en la tormenta, como le pasa a Pedro en el otro pasaje, cuando nos aferramos a Jesús. No te alejes de Él. No te alejes, no te alejes. Es lo que el diablo quiere, que te alejes. No te alejes. No le des el gusto. Este es el pasaje, ¿verdad? Dijimos la vez pasada. Filipenses 4, 6 y 7. Si Jesús nos acaba de decir en Isaías, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Son absolutos. Eso no es pues a veces te ayudaré, a veces, no. Mi Biblia no dice a veces, mi Biblia dice siempre, ¿ok? Y también dice por nada. ¿Por cuánto? Nada. Nada, hermano. Por nada estés afanoso, o sea, angustiado, preocupado, ansioso. Por nada estés afanoso. ¿Qué sí necesitas hacer? Sean conocidas tus peticiones. Es que me siento así. Pues no te sientas así. Pídele a Dios que no te sientas así. Pues es que tengo esa situación. Pues llévala delante de Dios. Pero es que no sé qué va a pasar mañana. Pues no sabes, no eres adivino. ¿Quieres ir con una adivina? Que te lea la mano, el café. Te va a leer los billetes, nada más te va a sacar el dinero. Lleva todo a Dios. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración, en todo ruego. Y dale gracias a Dios por lo que estás pasando, pero dile, ayúdame, Señor. Yo necesito de ti ven a mí. Como estos discípulos, ven, súbete a la barca, ¿verdad? Está aquí conmigo. Ayúdame, Señor, en esta situación. No sé ni qué hacer. Y te doy gracias porque puedo tenerte. Hay otros que no te tienen, Señor. Y están pasando por cosas peores incluso de las que yo tengo. Por nada estéis afanoso. Y luego la promesa. Y la paz de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito siempre. La paz de Dios. Que va a sobrepasar mi entendimiento. Como a estos discípulos, ¿ves? Se les aparece Jesús caminando en el mar. ¿Pudo llegar volando? Ya empiezo yo a pensar, ¿verdad? Cosas. ¿Pudo aparecer en la barca? Sí. ¿Pudo calmar la tormenta desde el monte donde estaba? Sí. Él quiso caminar sobre el mar y llegar. Incluso parece que iba rápido, porque otro de los evangelios dice que como que lo vieron pasar y como que se les iba a adelantar. Dice, esto que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Y la guerra, hermanos, ¿dónde está? En sus pensamientos. Es un problema los pensamientos, hermanos. Se te mete un pensamiento a la cabeza y te destruye. De cosas del pasado. El pasado, se los he dicho ya varias veces. El pasado, déjalo a donde pertenece. Allá, al pasado. Ya pasó.
Allá es donde debe vivir el pasado. ¿Estás de acuerdo? El pasado, allá. ¿Quieres volver al pasado? Como que ¿para qué? No, yo no quiero volver al pasado. Está horrible. Mi pasado está horrible, no es el tuyo. El pasado apesta. Yo no quiero volver allá, ni quiero traerlo a la mente siquiera. Cuando un pensamiento del pasado llegue a tu mente, deséchalo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad? Tomando cautivo todo pensamiento y llevándolo a los pies de Cristo, a la obediencia en Cristo. Y luego están los pensamientos del futuro, ¿verdad? Alguien dijo también, la ansiedad es exceso de futuro. Exceso de futuro. No ha pasado todavía, ni sabes si va a pasar. No sabes si vas a llegar al día de mañana siquiera. Por Santiago dice también, ¿verdad? Qué arrogantes ustedes que haremos esto y haremos el otro y aquí, cuando no sabes qué va a ser de ti hoy. Puedes decir, si el Señor quiere, haremos esto y el otro, ¿verdad? Pero eso está en las manos de Dios. Y si Dios nos lo permite, yo quiero vivir en su voluntad y quiero vivir bien el día de hoy. No me quiero angustiar por las cosas del futuro. Cada día tiene su propio afán, dosis de afán. Cada día, ¿ok? Pero guarda tus pensamientos también. Si llega un pensamiento ahí, deséchalo en el nombre de Cristo. Por favor, por favor. Ahora, tenemos otra promesa por si esa no es suficiente, es llegar a un puerto seguro. Dios empezó la obra en ti, no la va a dejar a medias. ¿Está claro? Tienes que confiar en eso. Dios no te va a dejar a medio terminar en obra negra. Ellos habían remado ya con fatiga. El Señor los condujo hacia el lugar a donde iban. El pasaje lo dice así, que los recibieron en la barca, dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Parece Juan decir, y los comentaristas tienen unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero esto de que llegó enseguida parece ser otro milagro, porque faltaban todavía algunos kilómetros para llegar a Capernaum. La distancia no da como para que diga que enseguida. Algunos otros, como en Mateo, dice que la tormenta cesó y enseguida llegaron también. Parece más natural que porque la tormenta calmó, pues ya llegaron rápido a donde iban. Pero muchos de los que leí dicen que esto es otro milagro. Llega, se sube Jesús, calma la tormenta y aparecen de inmediato en Capernaum a donde iban. No sé, lo que sí sé es que Jesús estuvo en ese trayecto y los llevó a puerto seguro, a donde iban. Nosotros podemos ver el viento, la oscuridad, la distancia que falta, y Él conoce nuestro destino y conoce cada parte del plan que tiene para ti. Tu trabajo es mantenerte en la barca, es mantenerte en los caminos de Dios, seguir día a día en los caminos de Dios, y Dios te va a llevar a puerto seguro. Dice ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido, o sea, estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Nuestra paz descansa en la fidelidad de Cristo. Él sostiene a los suyos durante todo el viaje. Él completará la obra. Dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Son mías, mis ovejas, ¿verdad? Mateo añade aquí en la historia que los discípulos adoraron a Jesús y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. La verdadera paz siempre reconoce en Jesús a su Salvador, a Dios. Y nos lleva a nosotros, hermanos, debe llevarnos siempre a pensar más allá de este mundo, más allá de lo que vemos aquí. Porque el puerto seguro no es tu felicidad, te lo vuelvo a decir. No es que te vaya bien. El puerto seguro es el lugar de descanso eterno en su presencia, allá en el cielo.
cuando, dice un himno, ¿no? Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Y ahí van a estar, ¿verdad? Osvaldo, Airam, Raimundo, Itaí, ¿verdad? Ahí está pasando lista, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, habrás llegado a puerto seguro. Déjame mostrarte entonces la entrevista final a Fabiana. Son unos minutitos muy breves. Tú puedes ver todas las entrevistas, están en las redes sociales. ¿Puedes ponerla, Camille? Gracias, ya mira, ya estamos, mira, ¿qué tan cerca estamos ahora? De nada más vernos, mira, de nada más vernos un dedo, ¿ah? Vernos completo. El aplomo y la ternura de Fabiana Blanco durante un rescate extremo conmovieron a todo un país. Mis piernas y mi espalda fueron las que más sufrieron, más que todas las piernas. Pero lo importante es que estoy viva. Y que bueno, esto va a quedar primero de recuerdo y marcas de guerra, porque aparte que sufrí, hice todo lo posible para poder salir también. Fabiana, de 12 años, estuvo 30 horas atrapada en la primera planta de su departamento en La Guaira. Pero fue su sonrisa entre escombros lo que la convirtió en un símbolo en medio de la devastación. Cuando a mí ya me están rescatando, yo lloré de la felicidad porque después de tantas horas por fin ya me iban a sacar y yo por mi mente pasaba que me quería recuperar porque estaba herida. Me quería recuperar, quería caminar, quería volverme a reencontrarme con mi familia, volver a hacer mi vida normal después de tantas horas. Entonces yo ahí lloro de la felicidad y cuando me sacan, por eso ven mi sonrisa. Pero horas antes, Fabiana intentaba dar señales de vida con videos que grabó desde su celular, pero que jamás pudo enviar. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Fabiana fue rescatada dentro de este edificio de 12 pisos, hoy en ruinas. Muy cerca de ella estaba una enfermera vecina. Ambas pudieron comunicarse, apoyarse, calmarse. A ella la sacan el mismo día del terremoto. Fue que la que le comunicó a mis familiares, a mis vecinos, a los rescatistas, que yo estoy ahí todavía metida con vida. Nos dijimos que es quien sale primero, que ayudaba a la otra. Yo, sí, así va a ser. Y de aquí no me voy a ir hasta que no te saquen a ti. Hoy, en recuperación, Fabiana sigue soñando con ser actriz. Que su sonrisa nunca la apaguen, porque la sonrisa es la que transmite la esperanza, la fe de tu trabajo o de un sueño. En La Guaira, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Estaba leyendo hoy en la mañana lo que ha pasado en estos últimos días con Fabiana. Un productor de cine la llamó. Va a cumplir su sueño ya, ¿verdad? Yo no sé qué Dios tenía planeado con ella, pero cada uno de nosotros tenemos esta esperanza firme en nuestro Dios y Dios tiene sus planes que a veces nos sorprenden. Nosotros debemos cuidar, dije, nuestra mente. Algunas amenazas son reales, otras nacen de recuerdos dolorosos o de cosas que pueden pasar en el futuro que quizá nunca ocurran. En ambos casos, el temor crece cuando interpretamos la realidad dejando fuera a Jesús. Ninguna evaluación de tu situación va a ser real si no incluyes a Jesús en ella. Así que yo te invito esta semana, identifica ese pensamiento que está alimentando tu temor, tus dudas o te está robando la paz. Identifica ahí, examínate y pregúntate, ¿qué verdad acerca de Jesús estoy dejando fuera? ¿Qué cosa que sé de Dios no la estoy considerando en este asunto? Y luego ora sobre esa circunstancia y recuerda firmemente, hazlo en grande, así no sé, recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy, no temas.